Ministerios Buscando de Dios presenta un consejo de la palabra de Dios. Si ustedes bien lo sabrán, el apóstol Pablo escribió varias cartas dirigidas a varias iglesias, a los corintios, a los romanos, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Efesios, de Éfeso. Varias cartas dirigidas específicamente por alguna razón en particular. Hubieron cartas las cuales advertían acerca de doctrinas falsas, hubieron cartas acerca de amonestaciones, hubieron cartas acerca de que había entrado situaciones como el mundo estaba entrando en la iglesia, ¿verdad? Como fue en la carta a los Corintios. Está también la carta a los Efesios, ¿verdad? Que fue pues un poquito más general, ¿verdad? Para todas las iglesias y a todos los cristianos. Y ahora pues yo leyendo un poquito en la carta a los Filipenses, que me gustaría que abrieran su Biblia, me llamó mucho la atención una parte que quiero compartir con ustedes en esta hora. Si ya abrieron su Biblia, está en Filipenses 2, del 2 al 15. La palabra de Dios dice de esta manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cerremos los ojos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das, Padre Santo, de poder compartir tu palabra, Señor. Como siempre, Padre Santo, tú me la das, Señor, me expones, Padre Celestial, delante de tu palabra, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque en el momento en que hace mella, Señor, en el momento que toca mi corazón, Señor, yo no puedo quedarme con ellos, Señor, sino necesito poder compartirla, Padre. Te suplico que me ayudes, Señor, a poder compartirla de la mejor manera, de la manera más sencilla y más clara, Padre Celestial, y que esa palabra, Señor, que es una semilla, Señor, quede en nuestro corazón, Señor, como una tierra, Señor, para que dé fruto en su tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta en esta noche es: ¿por qué nos quejamos? Nosotros tendemos a quejarnos, mis hermanos, por cosas tan sencillas, por cosas cotidianas. De hecho, somos personas que nos vivimos quejando a cada momento. El día de ayer yo me reía cuando iba hacia el trabajo con mi hijo, porque me recordé que iba a hablar de esto, pero me recordé en el momento que estaba precisamente quejándome. Había una gran cola y empecé a decir que por qué, que tantos carros, y cuando me di cuenta más adelante, estaban arreglando la calle, ¿por qué no lo hacen de noche? Y empecé a decir un montón de cosas y al rato me estaba riendo como loco y le dije a mi hijo por qué me estaba riendo. Le dije, yo voy a hablar de esto y yo ahí lo estoy haciendo. Uno se queja por cualquier cosa, que por esto, que por lo otro. Uno es quejumbroso, no sé a qué se debe. Y en esta parte de la palabra, en Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que podamos entender de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a esta iglesia específica, pero no porque sea una iglesia que tenga problemas tan graves o situaciones tan extremas como las otras que les mencioné anteriormente, sino que la iglesia de Filipo dice que era una iglesia que estaba haciendo bien las cosas, estaba trabajando. El apóstol Pablo de hecho le escribe esta carta, si ustedes la pueden leer, con mucho cariño, con mucha gratitud, contento, bendiciéndolos, extrañándolos, diciéndoles un montón de cosas bonitas. De hecho es una carta muy cariñosa, muy afectiva la carta. Y entonces, ¿por qué les escribe esta carta? O en esta parte en particular, ¿qué es lo que sucede? En esta parte en particular lo que sucede es de que la iglesia de Filipo
es una iglesia como cualquier otra iglesia, con problemas, no tan graves como las otras, pero tiene problemas normales. Y en este caso el problema es de que había mucha queja, había muchas murmuraciones, había muchos problemas, y eso lo que estaba haciendo es ocasionar división. Cuando no estamos de acuerdo con ciertos hermanos o líderes, a veces nosotros tendemos a ser así de quejistas y de murmurar, y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro que al Señor Jesús sí le importaba mucho que no tuviéramos ese tipo de situaciones dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Si ustedes se recuerdan, en Juan 17 varias veces el Señor Jesús menciona que de la unidad, que seamos uno, que nos mantengamos unidos, que no haya contiendas, que no hayan problemas. Él estaba preocupado porque él estaba a punto de irse con el Padre, y le ora al Señor y le dice, y le ora por los discípulos, y luego le ora por nosotros, dice también por aquellos que han de venir, ¿verdad? Que sean uno, que se mantengan en unidad. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros, si estamos solos, no podemos salir adelante, mientras que si estamos unidos haciendo un frente común, las cosas van a ser diferentes, ¿verdad? Eso es en lo que es la iglesia, en lo que es ministerial. Pero yo me atrevo a hablar un poquito más allá, porque dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a gente cristiana, a nosotros. Yo me atrevo a decir entonces, cuando dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, que también yo creo que esto nos alcanza en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de relaciones con las demás personas. Yo creo que nos alcanza también, porque nosotros tendemos a hablar de más, tendemos a ser a quejarnos por todo. Hablamos mal de nuestros jefes, hablamos mal que nos explotan, y sin embargo nosotros debemos de hacer las cosas correctamente y debemos de hacer las cosas bien hechas, porque se nos paga por ello. En el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos en un trabajo es porque nosotros aceptamos ganar cierta cantidad de dinero mensual por hacer bien el trabajo. De lo contrario, otra persona estuviera en nuestro lugar. Entonces, todo implica todo. En nuestra casa, por ejemplo, tenemos que hacer las cosas perfectamente bien con nuestra esposa. Hablamos mal de nuestra esposa incluso. Habemos personas que nos atrevemos a hablar de nuestra esposa sin saber que estamos hablando de nosotros mismos, de nuestros hijos muchas veces, y nosotros dice la Biblia que tenemos que hacer todo sin pleitos, sin problemas. ¿Y por qué es que no tenemos que tener ese tipo de conflictos, tipo de problemas? Porque dice la Biblia más adelante, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Y qué quiere decir eso? Para que seamos sin tacha, para que no se hable mal de nosotros. Porque miren mis hermanos, lo que sucede es de que si nosotros estamos quejándonos por todo, somos tan negativos que todo nos cae mal, somos unas personas amargadas, unas personas que solo palabras negativas tenemos en nuestra boca. Lo que sucede es de que vamos a ser personas que estamos provocando que se hable de nosotros, ¿verdad? Entonces es por eso que, una vez más repito, hay gente que no quiere venir a la iglesia, hay gente que no quiere saber nada del cristianismo, porque para ser como nosotros, mejor no ser nada. Eso es lo que sucede, de que nosotros nos convertimos en personas amargadas, y la gente no quiere ser una persona amargada. Dice que nosotros tenemos que ser sencillos, puros. Tenemos que dar buen testimonio con nuestro actuar, con nuestro vivir, con nuestro estilo de vida. Tenemos que ser personas transparentes, tenemos que hacer todo lo posible de parecernos a Jesús, porque Él es nuestro modelo, Él es el estilo de vida a seguir. Pero nosotros fallamos en ese sentido, no somos intachables. Nosotros a veces lo que sucede es de que ni siquiera somos lo que Jorge mencionaba el domingo, ¿verdad? A veces somos, ¿cómo es? Un gran, ¿cómo dijo Jorge? Una lámpara de neón en la calle, y en la casa somos un foquito de 20, pero a veces ni siquiera llegamos a eso. A veces somos, en la calle también somos iguales de foquito de 20 watts. Y sin embargo nosotros tenemos que ser, dice la Biblia más adelante acá, que debemos de alumbrar, porque dice que debemos de ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa, nosotros vivimos cerca, vivimos en relación con la gente maligna y perversa.
Miren ustedes, al ver hoy la noticia nos quedamos asombrados con mi hijo cuando leíamos que a una persona la mataron de tal manera que un desarmador dice que le metieron en la cabeza, un alicate le metieron en la cabeza. ¿Cómo lo hizo esa gente maligna, esa gente malvada? Y sin embargo me recordaba también de que en una oportunidad me preguntaba un muchacho y me decía, ¿por qué estas personas que hacen tanto daño no se mueren? ¿Por qué a veces uno ve que les disparan, les meten un cuchillo, los atropellan y no se mueren? Mientras que la gente buena es la que se muere. ¿Por qué pasa eso? Y algunas veces nos hemos preguntado eso. Y yo le devolví la pregunta y le dije, ¿por qué crees vos que eso sucede? Seguramente el diablo está con ellos. Y seguramente hacen pactos con el diablo y los demonios están protegiéndolos y por eso no les pasa nada. Yo le dije, no es así el asunto. Lo que pasa es de que el Señor les ama tanto que les está dando una y otra oportunidad, mis hermanos. El Señor tiene tanto amor para con nosotros que nos está dando oportunidades, y esa gente también les está dando oportunidades. A esa gente que es malvada y perversa, gente que de repente nosotros nos relacionamos con ellas. Pero déjenme decirles que la gente malvada y perversa no es solamente la gente que llega a extremos y que hace esas barbaridades, sino que también es gente que simplemente no tiene a Cristo en su corazón, que está constantemente pecando, que conscientemente está pecando. Esa gente es la gente malvada y perversa de la cual el apóstol Pablo también está hablando. Y nosotros nos relacionamos con esa gente, pero sin embargo a lo que quiero llegar es de que nosotros algunas veces llegamos, bueno, en mi caso yo sí lo he hecho, no sé, algunos de ustedes, analícese, pero hemos llegado a tener cierto orgullo espiritual, si le podemos llamar de alguna manera, porque nosotros vemos a personas que no merecen ser alcanzados por la salvación de Jesucristo. Creemos que esa clase de gente, no, fulano de tal, ese sí, el otro también, mi vecinito, mi familia, pero esta gente no. Y llegamos a verlos así como pasó en la antigüedad. Los judíos veían sobre el hombro a los gentiles, porque decían, porque estos no hacen lo que nosotros hacemos, no suelen ir a las sinagogas como nosotros lo hacemos, porque estos no se circuncidan como nosotros lo hacemos. Y los veían como que eran de otra categoría. Y miren, lo peor de todo, yo creo que aquí no hay ese tipo de gente, yo lo creo, pero hay gente que así miran a la gente de afuera, a la que no tiene Cristo en su corazón. La miran así como que fueran un bicho extraño y no se quieren ni acercar a ellas. ¿Cómo vamos a alcanzar a la gente si no queremos acercarnos a ella? Porque no se lo merecen, o porque es gente que es muy malvada, podemos nosotros incluso decir. El apóstol Pablo, quiero decirles a ustedes que aquí en esta ciudad de Filipo él estaba preso. Y si ustedes se recuerdan, está en Hechos la historia, ustedes se recuerdan, él estaba, dice, con grietes en los pies y en la cabeza incluso. Él estaba preso, y se recuerdan que hubo un terremoto y en el cual vino el soldado que lo estaba protegiendo y dijo, se abrieron las puertas, seguramente me van a matar. ¿Por qué? Porque esta gente se escapó. Y eran tan estrictos y eran así de radicales para las sanciones, y le iban a echar la culpa que la gente seguramente se escapó, dentro de ellos el apóstol Pablo. Y fue grande su sorpresa cuando se dio cuenta de que todos estaban ahí, porque dijeron, aquí estamos, dijeron. Y se admiró, se maravilló tanto este soldado cuando se dio cuenta que todos estaban ahí. ¿Qué había pasado? Esto que les voy a decir, yo lo supongo. Yo supongo que el apóstol Pablo estuvo hablando de Jesucristo todo el tiempo. Estuvo cantándole alabanzas al Señor y exaltando su nombre, evangelizando a medio mundo allá adentro, encarcelado, con las limitaciones que tenía. Y había logrado su propósito, porque vinieron las personas y actuaron de una manera que normalmente no hubieran actuado. Yo, si me abren se abre la cárcel y todo, salgo corriendo. Y sin embargo los presos y el apóstol Pablo ahí estaban. Se maravilló tanto de la reacción de la gente, este soldado, que ahí le hizo esa pregunta donde dice, ¿qué puedo hacer yo para poder tener lo que ustedes tienen y llegar a lo que ustedes son? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Dice, y el apóstol Pablo le dice, no, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren qué maravilloso. El apóstol Pablo no estaba haciendo lo que muchas veces hacemos nosotros, y hacer de menos a la gente. ¿Y cómo voy a hablarle yo a fulano o a sutano si no lo merece?
No, el apóstol Pablo aprovechaba cada momento. El apóstol Pablo aprovechaba esas mismas limitaciones ahí donde él estaba. Imagínense ustedes con un cepo, qué sé yo, y hablándole y cantándole al Señor y evangelizando a la gente. Y qué barbaridad lo que él hacía. Y nosotros con todas las facilidades que tenemos, muchas veces no lo hacemos. De hecho, el Señor Jesús dice que nosotros vayamos y lo hagamos porque es una ordenanza de parte de Él. Y aparte también cuando nosotros tenemos tanta gratitud en nuestro corazón que nace de nosotros, no podemos quedarnos callados, sino que reventamos con la gratitud de nuestro corazón y le hablamos a medio mundo de Jesús. Espero que sea el caso aquí de los que nos encontramos acá. Pero sin embargo me da mucha tristeza también el ver tantas sillas vacías. Yo digo, tal vez no es culpa de nosotros, tal vez es culpa de los que no vinieron o de los que no están, que también son miembros de la iglesia. Porque lamentablemente a veces cuando se da alguna reprimenda, pues se le da a veces a las personas incorrectas, ¿verdad? A veces la reprimenda es para los que no vienen y nunca escuchan, ¿verdad? Que ellos tienen que traer gente y nunca escuchan que no están obedeciendo al Señor y siempre le cae a los que sí asisten, a los que trabajan. Pero sin embargo nosotros también debemos de mantenernos recordándonos, mejor dicho, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de que hay mucha gratitud en nuestro corazón y que debemos hablar de Jesucristo. Aquí, incluso miren, en esta parte quiero extenderme un poquito porque siempre aquí en Filipenses, pero en el 1:12, cuando el apóstol Pablo escribe, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué estaba pasando en ese momento? De que el apóstol Pablo dice: el hecho de que yo estoy aquí preso, le estoy sacando provecho, ha sido beneficioso. ¿Por qué? Porque dice que lo que estaba sucediendo era de que aquí estaba preso. Cuando escribió la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, para variar, estaba preso, pero en Roma en esta ocasión. Pero como no veían muy grave la falta, entonces dice que él estaba como una especie de arresto domiciliario. Él estaba preso en una casa que había alquilado durante 2 años. Y él dice que tenía el beneficio de que la gente llegara, lo visitara y todo, pero le mandaban a un soldado, el cual era reemplazado cada cierto tiempo. No sé si cada 6 horas o cada cierto tiempo era reemplazado este soldado del pretorio, que eran los más jóvenes, los más fuertes, los más inteligentes. Era la élite del ejército, por así decirlo. Y lo ponían a cuidar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, teniendo aquella gran pasión, aquel llamado de evangelizar a los que no eran judíos, aprovechaba, bueno, eso como les digo, lo supongo yo, aprovechaba el tener durante 6 horas a un soldado, a un inconverso, a un gentil ahí a la par, y le hablaba del evangelio de Jesucristo. Y miren el resultado que obtuvo al final cuando se despide, siempre en esta misma carta. Dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Había logrado evangelizar y alcanzar a estos soldados, a estos inconversos. Esta gente que él tuvo ahí cuidándolos, aprovechó el momento para evangelizarlos, y es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, en el lugar donde nos encontremos. Imagínense, el apóstol Pablo tenía que llegar la gente a él porque él estaba preso. Nosotros estamos libres, podemos caminar sin ningún inconveniente, estamos con compañeros de trabajo, estamos con vecinos que ni siquiera los invitamos a una actividad de la iglesia. No somos capaces de hablar de Jesucristo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? No hay gratitud. Nosotros creo que debemos de recordar las palabras que dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso es lo que tenemos que decirlo, porque no creo también que sea el caso que nos avergoncemos del evangelio. No creo, mis hermanos. Pero dice entonces que nosotros brillamos, dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros resplandecemos como luminares. No es que si hacemos o dejamos de hacer o hacemos determinadas cosas, entonces vamos a brillar. No, aquí dice resplandecéis. Nosotros somos identificados, resplandecemos en todo momento donde nosotros nos encontramos, mis hermanos.
Entonces no pongamos en vergüenza al que nos hace brillar. No pongamos en vergüenza al que nos hace brillar, porque es Jesús el que nos hace brillar. Y me gustaría llevarlos, si puede, por favor, a Isaías 60, para que leamos algo. Nosotros brillamos no porque seamos las grandes personas, mis hermanos. Nosotros brillamos no porque seamos cristianos. Nosotros no brillamos por luz propia. Nosotros brillamos, dice Isaías 61, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo no sé, hermanos, pero qué maravilloso cuando yo leía esto, que si yo brillo es porque brillo no con luz propia, sino que es la luz de Jesús que resplandece en mí. Es su gloria la que me hace brillar. No es porque soy la gran persona o el gran topado, el gran trabajador, el gran esposo, el gran papá, el gran vecino, el gran hermano de la iglesia. No, es la gloria de Jesús la que nos hace brillar y resplandecer. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que muchas veces tenemos esa luz, pero está tenue o está opaca. Y cuando hablaba con mi esposa acerca de esta parte me decía, y muy acertado por cierto, me decía, es que hay focos que pueden ser de 200 watts o puede ser una gran lámpara, pero si está sucia no alumbra como debería de alumbrar. Y eso es lo que nos sucede muchas veces, mis hermanos, que nosotros como luces estamos sucios. Necesitamos que el Señor nos limpie. Necesitamos dejarlo que Él brille. Necesitamos dejar de quejarnos por muchas veces cosas tan insignificantes y sencillas. Y en lugar de quejarnos, trabajemos, sigamos adelante, seamos agradecidos. Que se nos olvide muchas veces de que no estamos a veces de acuerdo en un ministerio, por ejemplo. Y debemos de entender que cuando hay un grupo de personas hay diversidad de ideas y de pensamientos, que no siempre vamos a estar de acuerdo unos con otros, van a haber diferencias, pero eso no nos hace ser enemigos o tener problemas y pleitos. No estemos en contiendas, dice, tenemos que ser irreprensibles. No andemos murmurando y quejándonos por todo. Qué mal se oye que una persona que tiene a Cristo en su corazón se esté quejando y esté quejando absolutamente por todo. Deberíamos de atraer a la gente, porque la gente ve que nosotros somos personas realizadas, alegres, felices, personas que irradian algo especial. Y eso especial es la luz de Jesús que está en nosotros, porque dice que es su gloria la que resplandece y la que nos hace brillar. En cada lugar que nos encontramos, mis hermanos, brillamos. Lamentablemente a veces brillamos para mal, pero brillamos porque marcamos diferencia. Dice el Señor Jesús que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahí en Juan 17 lo dice perfectamente bien. Dice, por favor, líbralos del mal, le dice a su Padre, refiriéndose a nosotros, que nos libre del mal, porque hay tantas situaciones negativas acá en este mundo que nosotros deberíamos mantenernos más en unidad y no estar peleando, que muchas veces sucede. Con nuestros compañeros de trabajo algunas veces no nos llevamos bien, nos llevamos mal, hay problemas y situaciones porque no estamos de acuerdo con algo. Tenemos que aprender a ser agradecidos, mis hermanos. Hay una canción o un corito que yo cantaba cuando era niño. Algunos de ustedes se recuerdan, pero que decía, brilla en el sitio donde estés. ¿Lo cantó usted alguna vez? Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Tenemos que brillar de tal manera que alumbremos el lugar donde estemos.
Tenemos que brillar de tal manera que si hay oscuridad ahí, llegue la claridad en ese momento, que se sienta algo especial cuando usted pone un pie en un lugar, hermano. Que la gente sepa que usted es hijo de Dios. Y muchos de nosotros ni siquiera lo saben nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué nos ha pasado, mis hermanos? ¿Qué sucede? Tal vez no sea nuestro caso, pero es bueno recordarlo y saber que el Señor nos ama y que el Señor quiere que nosotros seamos personas realizadas, que no seamos amargados y frustrados, que las circunstancias que vivimos no nos quiten el gozo de esa salvación y mucho menos la gratitud, y que nos impida entonces compartirla con los demás. No nos quedemos con lo que tenemos, que es algo tan precioso como la salvación. Yo me gozaba ahí atrás en el momento de la alabanza. Ay, qué rico, qué sabroso. Pero ¿por qué no invitamos a aquellos también que no tienen el acceso a gozarse, a sentir esto tan bello que sentimos nosotros, a sentir la presencia de Dios mismo aquí en este lugar, en este recinto, en nuestros corazones, en nuestra casa? ¿Por qué no los invitamos? No nos quedemos con eso. No es solo para nosotros, es para todos. Tenemos que compartirlo, y que el amor del Señor sea tan grande dentro de nosotros que no nos deje quedarnos callados, mis hermanos. Las murmuraciones nos llevan a contiendas, nos hacen personas criticables, y en lugar de atraer a personas al Señor, las estamos alejando, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia preciosa. Una iglesia en donde claramente se ve que se preparan, leen. Y es para mí bien difícil pararme aquí con toda la limitación que tengo y lo poco que sé de la palabra, hablarles a ustedes. Pero sin embargo creo que también personas como ustedes que leen bastante Biblia, es necesario que nos recordemos que el Señor quiere brillar, y brillar fuerte en ustedes. Deje que sea el Señor el que brille, hermano, y no brille usted. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Pero para alumbrar, para dar buena luz, debemos de estar constantemente limpiando esta lámpara, esta luz que es la que alumbra. Pidámosle al Señor que nos perdone, hermanos, porque yo he murmurado mucho, porque yo a veces incluso he estado o he provocado contiendas. Y tal vez por culpa mía, personas ya no están en la iglesia, ya no están con nosotros. Y esto me recuerda unas palabras que un joven que ya no está en la iglesia, por cierto, dijo: yo no sé por qué, queriendo hacer bien las cosas en la obra del Señor, nos hicimos tanto daño con los hermanos. Terminaron en situaciones de pleito, y se fue este muchacho, ya no es parte de nuestra iglesia. Pero nosotros, las cosas que hagamos en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra casa, donde sea, hagámosla como para el Señor, no para los hombres. Hagámosla con excelencia para agradar a aquel que lo merece, para que vean a Jesús en nosotros, para que vean que nosotros no brillamos por luz propia, para que vean que Jesús es el que gobierna nuestra vida, para marcar la diferencia, hermanos, para que del montón resalte usted como hijo de ese Rey precioso y poderoso. Déjese limpiar por el Señor, porque qué bendición saber que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es el que nos mantiene limpios para poder brillar y alumbrar más allá de lo que normalmente alumbraríamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, los que están acá, Señor, que son pocos, gracias por haberlos traído, Señor. Bendícelos, Señor.
sígueles dando el deseo de buscarte, ese anhelo, Padre Celestial, de estar en tu casa, Señor, de aprender más de ti, Señor, y sobre todo, Padre, de sentir tu presencia, porque tú aquí estás, Señor. Pero, Padre, también no dejes tranquilo a los que no vinieron, Señor, a los que vienen tal vez solo los domingos, Padre Celestial. Bendícelos, Padre, pero no los dejes tranquilos, Señor. Tráelos los martes también, Señor. Tráelos a los estudios, Padre. Dales hambre, sed, apetito de tu palabra, Señor, para que puedan descubrir las maravillas que en ella se encuentran, Señor. Padre, háblanos a cada instante a través de nuestros líderes, Señor, a través de nuestro pastor, Padre, con mensajes con poder, Señor, que nos sacudan, Señor, que nos hagan reflexionar y entender, Señor, en lo que estamos fallando y poder retomar el camino, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda queja, Señor, de nosotros, Padre. Queremos ser, Padre Celestial, personas irreprensibles, Señor, sencillas, puras, sin mancha. Queremos serlo, Señor. Queremos parecernos a ti, Padre. Qué difícil para nosotros, Señor, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos lograr, aunque sea en una parte, Señor, parecernos a ti, Señor. Cuando oigo esa canción de que tú no eres como yo, Señor, claramente, Señor, se ve la distancia, Padre. Yo, un hombre pecador, malagradecido, y tú, sin embargo, misericordioso y siempre fiel, Señor, bendiciéndome todos los días, guardándome, cuidándome, proveyéndome, Señor, y gozando de tantas bendiciones, Padre Celestial, las cuales que ni siquiera merezco, Padre. Padre, líbranos en medio, Señor, de esta generación maligna y perversa, Señor. Estamos tan expuestos, Padre Celestial, pero en el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos, Señor, que tu presencia nos acompañe siempre, Señor. Que tu mismo ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda, Padre. Que ángeles guerreros, Señor, que carros de fuego y hombres de a caballo, Señor, anden con nosotros, protegiéndonos, Señor, protegiendo nuestros negocios, protegiendo nuestros vehículos, nuestras casas, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos, Padre Celestial. Padre, gracias porque tú nos haces resplandecer, Señor, como estrellas en el firmamento, dice tu palabra, Señor. Padre, queremos brillar más y más, Señor, porque serás tú en nosotros, no nosotros, Señor. Ahora que nos vamos, Padre, llévanos con bien, Señor. Llévanos con bendición, Señor. Convencidos, Padre Celestial, de que lo que tú empezaste en nosotros lo terminarás en perfección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios